Hola, bienvenidos a Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Hemos estado conversando con precandidatos y precandidatas a la presidencia de Colombia y tenemos una invitada muy especial, María José Pizarro. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Minuto 60. No, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este espacio tan maravilloso y bueno, un saludo a todas las personas que siguen Minuto 60. Buenísimo que estés acá y que podamos conversar. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona. Yo te voy a hacer unas preguntas rápidas como para que entremos en calor y luego periodistas de Minuto 60 te van a hacer algunas preguntas para que podamos ir conversando. Hoy nos acompaña Carlos Grosso, nos acompaña Mauricio Beltrán, Sofía Boschel y Catherine Vega. Eh, entonces, pues vamos a arrancar de una. Bien. Listo. Primera pregunta. Eh, Sobre ti hay un montón de información en Internet que permite tener una idea de quién eres. Pero nos gustaría que tú nos contaras 5 cosas que tú consideras importante que nosotros sepamos de ti y que las personas que nos están viendo, que nos oyen y que nos leen sepan de ti. Vale. Soy madre y eso me define completamente. Soy madre además joven. Mi madre es de los 22 años, así que llevo toda mi vida siendo mamá y por supuesto me define aún más. Soy artista, estudié joyería artística, eso fue lo que estudié, que es entender la joyería como una de las artes, y la joyería es fundamental desde que la humanidad es humanidad, porque las primeras cosas que hicimos fue empezar a adornarnos y eso tiene un montón de significados, te permite conocer a la persona, pero además porque este es un país de orfebre con una gran tradición de orfebrería. Soy una lectora consumada, me encanta leer, me encanta el cine. Son como las dos actividades a las que dedico mis pequeños tiempos de ocio. Em, Tengo un grado en honoris causa por historia y patrimonio, por todo el trabajo de memoria que hice, la conformación de archivos, el estudio de la historia reciente de nuestro país. Soy una autodidacta consumada y hoy tengo la inmensa responsabilidad de entender la política como un arte también. Muy bien. Pues muy interesante. Este espacio es muy chévere porque pues es una faceta poco conocida de las personas con las que hablamos, pero además pues, nos permite saber más de la calidad humana y de esas, más allá de la ropa de candidato o candidata o de político, de figura pública, y eso, pues, siempre es interesante. Bien, hay un espacio que tenemos donde te vamos a mostrar 5 fotos. Ok. Y en esas 5 fotos tú tienes que definir con quién trabajarías, a quién denunciarías y a quién evitarías. Ok, trabajaría, denunciaría, evitaría. Listo. ¿Estamos listos? Sí. Vamos pues. El primero, Ernesto Samper. Trabajaría. No, no hay nada en su pasado que te genere alguna duda, así de certeza. Así de certeza trabajaría Muy bien, por su trabajo internacional que es impecable. perfecto. Segunda, Francia Márquez. Trabajaría también, trabajaría con Francia Márquez. ¿Sí? ¿Cómo conciliarías esas rupturas que hay hoy políticas entre ella y el presidente? Pues evidentemente sobre ella pesan explicaciones que ella tiene que dar, que la justicia también tiene que dar en relación, pues, obviamente con las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro, pero creo que es una mujer valiosa en este país, que puso a que muchas mujeres afrocolombianas de no solamente de esos territorios, sino de además de esas poblaciones olvidadas de este país pudiesen soñar con ser presidentas, cambiar este país. Y yo creo que es una mujer valiosa. Tercero, Ricardo Bonilla. Em,
trabajaría, negociaría. Pues ahora lo dejo en pausa, pero pues la verdad es que yo creo que espero, por lo que conocí, una persona honesta que espero la justicia limpie su nombre. Por ahora no me atrevo a decirte ninguna de las tres, la verdad. Creo que, pero espero que salga Vamos a una. poner, no sabe, no responde. Eso es la cuarta opción. La acabo de incorporar. Cuarto, Álvaro Leiva. Ey, yo creo que denunciaría, ya solicité que lo denunciara. Y la última, Claudia López. Evitaría y totalmente. Sí, nada, no hay puentes. Pues no, por ahora no. Hasta que no revise su coherencia. Ok. María José, vamos a empezar ya a hablar sobre temas que tienen que ver ya con política y con el país. Hay una duda muy grande que se ha ido generando y es que en la medida en que el presidente de la República tiene que responder por un montón de situaciones, debe tener una capacidad de orientación, de gestión y de seguimiento para que las cosas se puedan hacer. Eh, en tu experiencia política, no hay tanta gestión, sí hay un trabajo importante en el Congreso. ¿Cómo explicarle a la gente que siendo una buena congresista también puede ser una gestora como presidenta de Colombia? Pues bueno, yo creo que de entrada nosotras tenemos un montón de capacidades que muchas veces nos han dicho son solamente únicamente valiosas para el espacio íntimo y para el hogar, ¿no? La capacidad que tenemos de administrar recursos, de cuidar los recursos, de hacerlos rendir, de dirimir conflictos todo el día, todos los días, de gestionar absolutamente todo a nuestro alrededor, nos da unas capacidades que no han sido puestas en función de lo público. De entrada. Lo segundo, pues hay un conocimiento del país, de cómo funciona el andamiaje institucional de Colombia, y es un conocimiento que te da el Congreso de la República, que te da una capacidad de diálogo con distintas bancadas, con distintos sectores políticos, que te obliga a conocer, vamos a decirlo así, la arquitectura del Estado, y esto es fundamental para hacer que el Estado pueda funcionar. Y lo tercero, pues la capacidad de construir un gran equipo, porque si no tienes un buen equipo, pues tú no puedes tener conocimiento profundo de absolutamente todos los temas. Y si tienes capacidades gerenciales, capacidades organizativas, capacidades en tu equipo, técnicas de conocimiento del país, en fin, y logras generar como un gran abanico, una gran amalgama de capacidades, pues yo estoy segura de que puedes hacerlo perfectamente bien. Pues entiendo que gerenciar un país no es lo mismo que gerenciar una casa, eso por supuesto que lo podemos entender todos, pero yo creo que una sola persona no hace el gobierno, lo hace un grupo de personas que tengan las capacidades, y lo que sí es que tienes que ser un gran maestro de orquesta. Ok. Como artista, serías una gran maestra de orquesta. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a arrancar con preguntas. Carlos, adelante. María José, bienvenida de nuevo. Pregunta importantísima en materia económica. ¿Qué estrategias plantea para atraer inversión extranjera? Puntualmente, que lleguen multinacionales a Colombia a generar riqueza, que no está mal, pero que generen empleos de calidad, que esas empresas gigantes no escojan a México, a Perú, a Panamá o a Ecuador, que se queden en Colombia. Yo creo que Colombia es un país competitivo en el continente. Por supuesto que tenemos que avanzar y acelerar el ritmo para acercarnos a lo que son hoy las grandes potencias de América Latina, que son Brasil y México. Pero hay algo que nosotros tenemos y que nos permite ser esa potencia. Primero tenemos el Pacífico colombiano. Nosotros nos hemos pasado la historia mirando el Atlántico de nuestro país, y por lo tanto nuestras relaciones han sido más con los países con los que podemos conectar a través del Atlántico, y el Pacífico lo hemos tenido allí olvidado. Y resulta que el Pacífico nuestro conecta con todas las naciones que hoy son potencia en el mundo. Estamos hablando de todos los países de Asia Oriental, por ejemplo, China, Japón, Corea,
estamos hablando también de países como la India, inclusive relaciones que no hemos explorado con África. Y eso implica que podemos tener una mirada multipolar de nuestras relaciones internacionales, no solamente una mirada hacia arriba. Tenemos la posibilidad de construir un canal férreo, por decirlo de alguna manera, del Pacífico al Caribe, que nos permitiría inclusive ser un lugar mucho más atractivo por la reducción de costos que tendría. Por ejemplo, hoy Brasil está construyendo su tren que conecta precisamente Río de Janeiro con Lima en una distancia mucho más larga. Nosotros, en cambio, tenemos una distancia muy corta y eso nos hace de entrada atractivos. Hoy, pues los países del norte y sobre todo Estados Unidos nos está proponiendo una guerra arancelaria, una mirada subordinada sobre América Latina. Todo lo que dice en relación con América Latina es pues una mirada casi que de desprecio hacia los países del sur. Y nosotros nos vamos a quedar arrodillados pidiéndoles que por favor nos miren cuando las flores, el café, podemos ponerlas en función del comercio con otras naciones del mundo y seguramente atraer otros capitales extranjeros. Esto es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos hoy un porcentaje mínimo de exportaciones hacia los otros países y un potencial inmenso de exportaciones. Hemos transitado de una economía extractivista a una economía productiva, por lo menos estamos en ese tránsito, y allí pues la relación con los países de Asia Oriental es fundamental. Y es fundamental porque ellos precisamente, con ellos podemos establecer otro tipo de relaciones. Hay cosas que tenemos que revisar nuestra propia diplomacia. Nuestra diplomacia se construyó para relacionarnos con Estados Unidos y con Europa. Y tenemos que construir una diplomacia que nos permita relacionarnos con los países asiáticos, la India y países africanos. Y pues creo que allí tenemos un potencial inmenso que aún no hemos explorado y que debemos explorar, como lo ha hecho, por ejemplo, Brasil. Brasil hoy puede hablar con cierta independencia hacia Estados Unidos porque el porcentaje de exportaciones que tiene hacia Estados Unidos pues relativa es mínimo en relación con el porcentaje que tenemos nosotros. Es decir, hay menos dependencia y más soberanía. Bien, y una segunda pregunta. Una de las grandes quejas de la fuerza laboral de Colombia, de diferentes sectores de la economía, son los salarios bajos, que no crecen al mismo ritmo del precio de la vivienda o del costo de vida. Algunas empresas pagan para X cargos salarios que se pagaban en la empresa privada hace 10, 15 años. El sector público paga un poco mejor, pero ¿qué hacer para mejorar esos salarios en Colombia y evitar fuga de talento que se vayan a Chile, donde pagan mejor, o a México o a Europa? Pues yo creo que esto pasa por construir un plan para recuperar precisamente los cerebros fugados o aquellas personas que han construido capital y conocimiento en el extranjero y que no ha sido puesto en disposición de Colombia. Y tenemos que construir todo un plan para que esta gente vea atractivo poder regresar a nuestro país y que toda esa capacidad que ellos han construido y ese conocimiento que han construido en años y años, pues digamos, puedan desarrollarlo en nuestro país. Y esto pues debe ser una de las tareas prioritarias si nosotros queremos construir una Colombia de oportunidades, que creo es el siguiente paso de lo que estamos construyendo. Hemos venido avanzando en la materialización de derechos, pues muy bien, ahora viene la construcción de oportunidades. Y yo creo que parte de lo que ha sucedido en términos de reflexión política de estos 3 años ha sido pues unos grandes voceros del apocalipsis que nos decían que todo se iba a acabar y que tendríamos todas las empresas fugadas, y nosotros vemos reporte después de los grandes congresos de los gremiales de nuestro país, y vemos, por ejemplo, el Congreso Hotelero, que nos dice que inclusive está produciendo más que el carbón y más que el petróleo, y esas son las cifras que está dando el Congreso Hotelero. Vemos ayer las cifras del Grupo Aval, por ejemplo, que nos decía que sus niveles de utilidades eran mayores incluso que el año pasado, es decir, la industria en este país sigue siendo importante, nadie se ha ido. Hemos construido, a pesar de todas las dificultades, pues las posibilidades de aumentar el salario mínimo sin que eso implique que se acabaran todos los empleos, 500,000 empleos, que era el augurio que tenían algunos de estos voceros del apocalipsis. Entonces, poco a poco se van desmontando algunos mitos, por lo menos en materia macroeconómica vamos bien. Eso quiere decir que el país avanza, que su gente está mejor y que se construyen capacidades
para empezar a pensar no solamente que esos grandes profesionales que han salido puedan pensar en la oportunidad de regresar, sino que inclusive aquellos migrantes que salieron, que hoy están sacando a patadas de Estados Unidos, puedan venir a construir su proyecto de vida. Y eso implica planes de retorno que son fundamentales, que los empiecen a pensar y fortalecer desde las cancillerías y desde otros ministerios. Hay que mirar un poco hacia afuera y no mirarnos tanto el ombligo, que lo hacemos mucho en Colombia. María José, pero yo también he visto esos reportes y llaman la atención, pero también veo a los gremios, a los empresarios, eh, y hay no es un distanciamiento, es una ruptura realmente con el gobierno, y en medio de eso está la ciudadanía. ¿Cómo volver a construir esa relación que permita que finalmente la ciudadanía se beneficie de esas cifras que tiene el gobierno con los resultados que está obteniendo el sector privado? Pues yo creo que hay cosas y dinámicas que tienen que empezar a cambiar. En primer lugar, la izquierda nuestra, que es la izquierda y el progresismo que se va a encontrar en el país, o que va a encontrar el país en el 2026, es muy distinto al progresismo que conocieron en el 2022. Es un progresismo que ha gobernado bien, mal, a veces mejor que otras veces, muy seguramente errores se han cometido, pero ya tiene una experiencia de gobierno. Y eso no lo podrían haber dicho generaciones y generaciones de liderazgos progresistas en nuestro país, que tuvieron que formarse en el exilio, en la muerte, en la cárcel, bueno, en fin, que es la experiencia en el exterminio, que es la experiencia de la izquierda en Colombia. Y eso de entrada ya te pone en un lugar distinto. Segundo, es una nueva izquierda, es una izquierda dialogante y es una izquierda democrática, que ha aprendido a construir, a dialogar con otros sectores. Yo estoy sorprendida, nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de ir a debates presidenciales convocados por los grandes gremios de este país y ahora nos están escuchando. Genera incomodidad, seguramente no, digamos, tal vez por ahora ninguno se siente cómodo, pero lo cierto es que por lo menos estamos sentados en los mismos espacios dialogando con nuestras ideas, presentando nuestra visión de país y que podamos, aunque sea escucharnos, ya es un avance importantísimo en términos democráticos. Pero hay cosas que definitivamente han cambiado. Ayer justo estaba en un debate con las fintech en Barranquilla y en el plan de desarrollo nuestro quedaron las finanzas abiertas, que era un objetivo que perseguían estas empresas tecnológicas financieras desde hace muchísimo tiempo. Falta la resolución que termina de viabilizar el tema, pero digamos quedó ahí. Y me decían algo que yo no había caído en cuenta, pero que es fundamental, y es cuando llegó el momento de dar esa discusión, la banca tradicional habría llamado inmediatamente a su enlace que tienen precisamente en la construcción de todas estas políticas y habría frenado inmediatamente esto porque no le interesa a la banca tradicional los datos abiertos. Pero no había quien llamar. Entonces, el país, digamos, pudo avanzar incluso para sectores que no son afines a nosotros, pero que para ellos eso era fundamental. Entonces, las puertas giratorias en nuestro país, de alguna manera, empiezan a cambiar y ya no son tan evidentes. Y yo creo que eso es algo de lo que necesitamos de manera urgente para que nosotros podamos empezar a generar unas sinergias distintas en el relacionamiento entre quienes tienen los poderes económicos y quienes, por supuesto, operan dentro del Estado. Y creo que eso nos da por lo menos una mirada diferente. Acercarnos, pues creo que tendremos que dialogar. Todos hacemos parte de este país. Hoy las fuerzas progresistas son innegables en Colombia. Y por lo tanto el diálogo va a ser obligatorio y tendremos que irlo naturalizando. Y a medida que lo naturalicemos, escuchar al otro nos va a generar menos prevención y todos nos vamos a empezar a sentir más tranquilos. Tenemos que entender que esto no es la guerra, no es una confrontación, son los conflictos naturales que existen en cualquier democracia. Y lo que tenemos que aprender es cómo aprendemos a dirimir nuestros conflictos de una manera diferente. Es decir, sin que se arme el gran escándalo cada vez que alguien dice algo, sino que sencillamente son posiciones divergentes que en una democracia son válidas. O sin que lo maten. O sin que lo O maten. sin que lo maten. O sin que lo maten, por supuesto. Sofía,
Bien, María José, en su trayectoria usted ha denunciado violencia política y simbólica por ser mujer. Quisiera saber qué mecanismos propone para que las mujeres en cargos públicos no solamente accedan al poder, sino que también de cierta forma no sean instrumentalizadas o minimizadas. Pues bueno, yo fui autora de una ley que busca erradicar la violencia política contra las mujeres. No es un proyecto de ley que se haya quedado en el olvido, lo luchamos desde que yo llegué al Senado de la República en el 2022 hasta que es una realidad. Imagínate, estuvo más de un año en revisión constitucional en la Corte. Mientras tanto, llegaron las elecciones territoriales y se aumentó en un 80% el número de violencia política, los índices de violencia política contra las mujeres. En ese año, en esas elecciones, si la ley que había sido votada en el Congreso de la República se hubiese podido sancionar antes del inicio de las elecciones locales, tal vez las mujeres hubiesen podido tener una herramienta para enfrentar con mayor éxito esa violencia política. Pero ya es una ley de la República, la tenemos hoy. Hoy por fin la violencia política hace parte del marco jurídico y la jurisprudencia colombiana. Hoy está tipificada y tenemos distintas herramientas en las instituciones públicas, en los partidos políticos, y la justicia colombiana puede, digamos, investigarlo y sancionarlo, que es lo más importante. Así que, y además tiene distintas definiciones. Está, por ejemplo, la violencia simbólica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia homicida, por supuesto, la violencia económica. Y lo que falta es que nosotras nos apropiemos de esa ley para poder ponerla en práctica y defender nuestros derechos y nuestro derecho a la participación política, que es lo fundamental. Entonces hoy tenemos una herramienta y bueno, yo creo que hemos avanzado en que las instituciones cada vez tengan más protocolos detallados que nos permitan enfrentar con éxito pues las violencias que sufren las mujeres al interior de las instituciones. Para terminar, hoy más mujeres se gradúan en las universidades que los hombres. Y cada vez más mujeres están ocupando no solamente los altos cargos del Estado, sino los altos cargos de las empresas, de las instituciones, de las agremiaciones. La mayoría de las agremiaciones, muchas están dirigidas incluso o gerenciadas por mujeres. Eso quiere decir que hay un cambio cultural en la forma en la que las mujeres empezamos a ocupar los espacios de poder. Y esto es transformador y fundamental. No vamos al ritmo que deberíamos o que quisiéramos algunas de nosotras, pero sin duda hemos avanzado. Ahora necesitamos que el Estado se comprometa con las mujeres y que los gobiernos se comprometan con las mujeres y con ese 52%. Y aquí en un sentido crítico, no solamente a todos los gobiernos, sino incluido a este gobierno, le ha faltado meterle al diente para construir una sociedad libre de violencias y con mejores oportunidades. María José, en ese punto que estás tocando, en varias ocasiones, personas al interior del mismo gobierno y del mismo movimiento han señalado que esas prácticas contra las mujeres, machistas, discriminatorias, están presentes, ¿sí? ¿Cómo lograr que tú, al frente de todo ese proceso, logres avanzar en ese cambio estructural que se necesita, como decías ahora, para que las mujeres puedan entrar de una mejor manera a la política? Pues lo primero es ejerciéndola y abriendo las compuertas para que muchas otras mujeres puedan venir detrás y se animen a un ejercicio que para nosotras es sumamente difícil. No es fácil hacer política en ningún partido, pero dentro de los partidos tampoco en el progresismo es fácil, a pesar de que nosotras tenemos en teoría una agenda y un espacio dentro del progresismo, pero pues nuestra sociedad es una sociedad machista y patriarcal, y así es la sociedad colombiana. Mira que yo tengo una ley, también otra de las leyes que fue sancionada, pero esta vez en el gobierno de Iván Duque, que se llama la Ley Aluna, que permite que las mujeres puedan ponerle el apellido, que el orden de los apellidos pueda ser elegido entre el apellido de la madre o el apellido del padre. Hoy ya miles de niños tienen el apellido de la madre. Y si no se ponen de acuerdo la pareja, pues por sorteo. Pero en la costa se generó una reacción impresionante en relación con esta ley, porque no,
digamos, no entendían por qué el apellido del hombre no podía ir de primeras. Y esos son los cambios culturales que a veces son sencillos, de verdad, no es una ley que aparentemente cambie los destinos del país, pero en lo simbólico es profundamente importante, porque que tu compañera de vida te diga, ven, pero tal vez no quiero que tenga tu apellido, amor, quiero que tenga el mío. Eso ya inicia una discusión que en el seno del hogar es fundamental. Y ese son el tipo de discusiones que tenemos que dar incluso en la política, así sean incómodas. Y tenemos que empezar a cuestionar las prácticas que se han naturalizado y en las cuales nosotras no nos sentimos cómodas. Y tenemos que hacerlo con tranquilidad en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la política, en todos los espacios hasta que esta sociedad pueda, digamos, avanzar hacia pues, una sociedad mínimo, que es lo que querríamos, equitativa. Pero si la mitad de la población no puede acceder de la misma manera a los mismos derechos, pues por supuesto no estamos en una sociedad que se precie de ser una sociedad democrática, porque de facto está excluyendo a la mitad de la población. Pero son discusiones que no son fáciles, que son incómodas, pero hay que darlas. Mauricio, María José, hablemos de paz. No sé si de paz total, pero hay un punto muy importante y es el ELN. Es una guerrilla que a lo largo de los años de los gobiernos se ha venido burlando no solo de las instituciones, sino del país en general. ¿Usted se sentaría a negociar con ellos si llega a la presidencia y de pronto les concedería esa petición que ellos tienen de que sean juzgados por un tribunal especial exclusivamente para la guerrilla del ELN, así como se hizo la JEP para las FARC, Justicia y Paz para paramilitares, que ellos tengan su propio tribunal? Pues mira, tengo que decirte que me senté con ellos meses en la mesa de diálogos entre este gobierno y el Ejército de Liberación Nacional y tengo un profundo desazón. Yo, una mujer que cree en la paz, que es hija de un proceso de paz, cuyo padre fue asesinado precisamente después de firmar la paz, y ver que esa mesa no avanzaba y ver todo lo que sucedió después, debo decirte que, como diríamos las mujeres o diríamos las mamás, me rompiste el corazón en mil pedazos, me rompiste el corazón. Y sanar la confianza y el corazón es difícil. Yo no creo que el Ejército de Liberación Nacional en estos momentos defienda de manera integral un ideario político como, digamos, fue lo que dio origen a su surgimiento. Yo creo que el hecho de haberle, digamos, respondido de esa manera a la mano tendida, no de este gobierno, sino de la sociedad colombiana, Colombia no se merecía eso. Y tristemente, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, ellos tendrán que elegir, si ya no lo han hecho, tienen que elegir entre la sotana de Camilo Torres y el amor eficaz y los caminos de Pablo Escobar. Y lo que yo veo es que se han decantado más por lo segundo que por lo primero. ¿Y qué le dice Anclante del Golfo? Bueno, a las autodefensas gaitanistas de Colombia que están negociando también con el gobierno en Dubái. Y si podrían llegar finalmente a un acuerdo de paz y se logre esa paz total que tanto se ha buscado, y pues tampoco con ese grupo ha avanzado mucho. Vuelvo y repito, las organizaciones armadas de este país le han respondido, digamos, casi que pegándole en la mano a la voluntad de paz de este gobierno y de este país. Yo espero honestamente que logren llegar a buen término en este poco tiempo que queda por delante. Queda un año por delante. Iniciaron demasiado tarde. Y tendremos que revisar en detalle si esto puede avanzar y de la misma manera. Ahora, la paz como concepto no puede ser proscrita en Colombia. Resulta que ahora es un insulto hablar de paz. Y en un país que tiene 60 años o más de conflicto armado colombiano, yo creo que no nos podemos permitir esto. Pero tal vez es una paz más social y es más recoger las iniciativas de paz que han construido las comunidades para sobrevivir en medio de un conflicto armado. Tal vez allí tengamos herramientas para llegar, ya no en mi criterio, a una paz total, sino una paz por lo menos más integral. Sí, que es, yo creo que la línea que tenemos que mirar hacia adelante. Y por el otro lado tiene que caminar la política de seguridad, que tienen que caminar en renglón, digamos, en paralelo, pero que no son lo mismo. Una cosa es la política de seguridad y otra cosa es la política de paz. Y la política de seguridad debe ser revisada en este momento. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos unas transnacionales de la droga operando en nuestro país. Tenemos la tercerización por parte de esas transnacionales de la droga
de los grupos armados en Colombia, en lo rural y en lo urbano. Y la doctrina del enemigo interno ya está caduca, la de seguridad democrática también, y la del enemigo interno, y pues por supuesto igual, y la de la lucha contra insurgente. Así que nosotros tenemos que sentarnos como país a construir una política de seguridad que nos permita enfrentar los retos del futuro. Hemos entrado en el tercer ciclo de la violencia en Colombia y tenemos que saber cómo están operando estos grupos armados, cómo entra la mafia albanesa a operar en el sur de nuestro país, cómo entran las mafias mexicanas, cómo son los flujos de dinero, cuáles son el relacionamiento. Tal vez, por supuesto que necesitamos presencia militar, pero también necesitamos una inteligencia, pero no cualquier tipo de inteligencia. Necesitamos inteligencia financiera ya, necesitamos inteligencia humana, es decir, que no ponga en medio del desarrollo de esta inteligencia, en medio del fuego cruzado, las comunidades que ya han vivido lo insufrible y que no pueden volver a pasar por las dinámicas de violencia, que no permitan que sean instrumentalizadas por ningún grupo armado. Es decir, que pueda florecer el espíritu comunitario que tiene Colombia. Pero para enfrentar con éxito un nuevo ciclo, tenemos que revisar completamente nuestra política de seguridad y tendremos que reunirnos en un gran pacto de Estado. Yo inclusive he propuesto que lo lidere Monseñor Héctor Fabio Henao, que es una persona que lleva años construyendo y aportando en distintos procesos de paz, que él pueda liderar ese gran pacto de Estado por la paz, por la seguridad en Colombia, que nos permita actualizar y revisar nuestra política de seguridad. María José, ahora estabas hablando sobre la instrumentalización de la población. Tenemos varias noticias donde la población termina aislando. Para algunos es un secuestro, para algunos es reteniendo a la fuerza pública. Si fueras presidenta de la República, ¿qué manejo le darías a esa situación? ¿De qué lado, cómo te pararías? ¿Respaldarías al ejército para que actúe y se defienda? ¿Qué harías? Me pongo del lado de la vida. La vida le pertenece a los miembros de la fuerza pública y hay que cuidar su vida. Y por supuesto, la vida también le pertenece a las comunidades. Y entonces hay que encontrar algún mecanismo para que hijos del mismo pueblo no estén enfrentados de esa manera. Eso ya lo hemos vivido de manera reiterada en nuestro país. Nosotros no podemos, digamos, nuestra posición no puede ser la de defender a unos a costa de los otros. Nuestra posición tiene que ser defenderlos a todos y si no, no podemos dirigir los destinos de esta nación. Y tendremos que encontrar la manera para empoderar las comunidades, para alejarlas de estos grupos armados, de la forma nueva en la que están operando, y por eso es fundamental lo que decía hace algún momento, para que ellas puedan actuar con mucha mayor libertad. Lo cierto es que ellas construyeron, como lo dije hace un momento, estrategias para sobrevivir en medio de un conflicto armado intenso y degradado como el que tuvo Colombia en los años 90, en los años 2000, que de alguna manera se apagó durante los acuerdos de paz, la desmovilización de las FARC, pero que rápidamente se encendió como un fósforo. Y lo primero que te dicen las comunidades es que ahora yo ya no sé con quién estoy hablando, ni qué es lo que yo tengo que enfrentar. Y esa es la filigrana que tenemos que construir. Tenemos que saber cómo están operando y por qué este tipo de situaciones se dan. Si realmente están actuando en libertad las comunidades o qué tipo de presiones son las que están recibiendo estas comunidades para terminar inmersas en este tipo de situaciones. Pero también lo hemos dicho, aquí no se trata de castigar siempre el eslabón más débil de la cadena. Nosotros tenemos que empezar a castigar a los eslabones más altos de la cadena y eso va a requerir inclusive conversaciones que hoy por supuesto son difíciles con los Estados Unidos por la misma, pues por el mismo gobierno que tienen, pero son discusiones que tenemos que dar. Yo quiero saber cuáles son los grandes capos del fentanilo que están capturando en los Estados Unidos, o los grandes capos de la droga que están capturando en los Estados Unidos, o qué está pasando con los países de tránsito, cuáles son las nuevas rutas del narcotráfico. Todo eso tenemos que saberlo, inclusive porque la coca dentro de poco va a ser el menor de los males para los Estados Unidos en relación con la tragedia humanitaria que ya están viviendo con esta pandemia del fentanilo en Estados Unidos. Y todo eso tenemos que saberlo porque ya además ya no son hectáreas y hectáreas de coca, sino que el fentanilo lo van a poder producir en cualquier cocina de cualquier casa. ¿Cómo vamos a enfrentar en términos de inteligencia eso? Es que esa es una inteligencia, vuelvo y repito, es enfrentar los retos del mañana.
Claro que tenemos que rápidamente avanzar con los problemas y con la superación de los problemas que tenemos hoy. Y por eso una política de seguridad tiene que tener una mirada a tan corto plazo que nos permita garantías prácticas inmediatas de seguridad, pero no podemos olvidarnos de las condiciones estructurales que llevan a millones de jóvenes a la violencia. Todo eso tenemos que trabajarlo y eso seguramente va a ser una discusión difícil, pero es una discusión necesaria si queremos además inclusive plantear un relacionamiento distinto con las políticas de seguridad que se están manejando en el mundo. Hoy el problema de las drogas ya no solamente es de los países productores que nos llevamos las peores cargas. Hoy es un problema que no pueden desconocer, que tienen que mirar a los ojos y no nos pueden seguir. Ayer oía a Cárdenas, el candidato presidencial, en un foro y decía que él propone ya un plan Colombia 2.0. Y uno dice, en pleno siglo XXI tú propones un plan Colombia 2.0, o sea, la creatividad te llega hasta ahí. No hay forma de que podamos mirar un poco más allá y no repetir los errores que ya son caducos y que han demostrado todo el costo en vidas humanas y además de dejarnos billones de dólares. Nos hemos dejado 80 billones de pesos en la lucha contra las drogas. Los Estados Unidos se han dejado trillones de dólares en la lucha contra las drogas y el consumo no bajó. Sí. Y no se acabaron las mafias. Escuchándola, hay muchas cosas que hay que revisar, que entraría a revisar en una eventual presidencia. Temas como el feminismo, el tema de la diplomacia, el tema de los diálogos con los grupos armados, pero también usted tendría que entrar a revisar el tema de la relación con el Congreso de la República recientemente, y usted ha dicho que apoya esta idea de la constituyente. ¿Cuál es esa propuesta y cómo manejaría la relación con el Congreso si fuera presidenta, además considerando el estado de la relación que hay hoy? Pues bueno, lo primero es una pregunta a la ciudadanía. Pasa inclusive con lo que hablábamos alrededor del feminismo, cosas que hemos naturalizado. Y nosotros hemos naturalizado unas prácticas políticas que en regiones de este país no sorprenden a nadie. Así fue y así se maneja, y es el clientelismo y es la forma en la que se construye casi que una dinámica de extorsión constante, no a este gobierno, sino a cualquier gobierno. Y yo pienso que nosotros tenemos que empezar a cambiar la forma en la que se ha hecho política tradicional en este país, porque es una fórmula caduca que no permite que las grandes discusiones de país se puedan dar. Yo llevo estos 3 años en el gobierno, en el Congreso, siendo bancada de gobierno, 3 años esperando a que se den las grandes discusiones de país y no se sientan. Y no hay quórum, sencillamente. Y los congresistas no van. Y nos la pasamos aplazando, aplazando y aplazando, y cuando llegan las grandes discusiones, los 2 o 3 momentos que hemos tenido la posibilidad de debatir a fondo, yo quiero decirles que pensé que el debate a fondo en el Senado de la República iba a ser profundo una vez haciendo ese tránsito de la Cámara al Senado, y lo cierto es que no fue así. Yo creo que hay que pedirle más a quienes están, y yo creo que tiene que haber un ejercicio de exigencia. Cuando la gente vende el voto, y que no lo hace todo el mundo, pero por supuesto es una realidad innegable en nuestro país, pues es una transacción económica. Una vez yo llego, ya no te debo nada. ¿Para qué? Si ya te pagué por eso. Y entonces, ¿a quién le respondo yo? ¿Le respondo a mi electorado o le respondo a mis financiadores? Cuando le respondo a mis financiadores, respondo a unos intereses en concreto, y por lo tanto mi relacionamiento inclusive con el gobierno va a ir en función ya no solamente de lo que me interesa a mí, sino de esas relaciones que he construido para poder hacer realidad mis campañas, porque son miles de millones de pesos invertidos en las campañas políticas. Y eso, pues por supuesto, tiene que cambiar, pero eso no lo puede solucionar el gobierno, sea el de Vicky Dávila, el de Abelardo de la Espriella, el de... el mío, eso es algo que hace parte de la forma en la que se ha construido el poder en Colombia, y eso tenemos que develarlo, así como lo estamos hablando, de manera tranquila, y la ciudadanía tiene que ejercer de manera responsable su voto, porque ahí se establece una relación distinta. Ahora, la constituyente, nosotros tenemos una constitución de 1991, que nos pasó de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Si somos un Estado de social de derecho, hay unos derechos que tienen que cumplirse para la sociedad. Y solamente en materia laboral nos demoramos 35 años en que se cumplieran los derechos laborales de los colombianos. Y eso no puede ser.
34 años, 35 años cumplimos el próximo año para que se materialicen los derechos sociales de los colombianos. Entonces, pues sí, seguramente tendremos que revisar primero si llegamos a una constituyente o no, pero lo primordial es que a la gente se le garantice sus derechos. Yo estoy comprometida con la Constitución de 1991 porque es el legado de mi padre, de la lucha de mi familia, de mi propia familia, no de cualquier cosa. Lo mataron por eso, fue su primera propuesta siendo candidato presidencial. Así que yo defiendo la Constitución de 1991. Sin embargo, hay cosas que le hacen falta a la Constitución. Por ejemplo, un paquete ambiental serio. ¿Y por qué le hace falta? Porque en 1990 no era la discusión del mundo, no estábamos viviendo la crisis climática. Eso tiene que hacer parte de los derechos constitucionales, son los derechos ambientales. Y la Corte ha avanzado, pero muchas veces la Corte le dicta al Congreso que legisle y el Congreso no legisla. Necesitamos una reforma política para solventar precisamente lo que te comentaba hace un momento de la forma en la que se ha hecho poder y se ha construido el poder en este país. Y se requiere un fortalecimiento del sistema de justicia en Colombia, porque si nosotros seguimos teniendo los altísimos índices de impunidad que tenemos en este momento, muy difícilmente tenemos una justicia que sea operativa y nos quedamos en la justicia punitiva que no soluciona nada, cuando necesitamos tal vez otros modelos de justicia. Yo no creo que necesitemos otro modelo transicional, por ejemplo. Necesitamos es que los modelos que tenemos funcionen como uno solo, que la JEP, que Justicia y Paz, que la justicia ordinaria estén ahí y los procesos hagan todos parte del mismo sistema. Si quieren uno nuevo, ese puede ser uno, pero no podemos tener la justicia fragmentada. Y mientras tanto, pues los índices de impunidad en todo que son pues absolutamente vergonzosos. Pero digamos, teniendo en cuenta esas dificultades de discusión en el Congreso, todo este tema del radicalismo que ha salido, la coyuntura política, ¿qué hacen o qué hacer para que, digamos, esto no se convierta también en una caja de Pandora? ¿Y qué decirle, digamos, a las personas que le tienen miedo a este tema por esa palabra que siempre han puesto desde que ganó la presidencia a la izquierda de la reelección? Pues ya a estas alturas deberían estar tranquilos con el tema de la reelección porque el presidente lo ha repetido hasta el cansancio. No, no va a haber reelección. Ahora, reelección en otros países existe. Y si no, no se habría reelegido Trump. Y si no, no se habría reelegido Lula. Solo por ponerte dos ejemplos opuestos. Pero se reeligieron y eso no ha significado, pues en mi criterio Estados Unidos sí, pero bueno, no es una tragedia. Sencillamente vuelven y gobiernan quienes los pueblos estiman lo han hecho bien. Pero esa no es esa no es la discusión en la que yo quiero entrar. Nosotros no vamos a tener reelección, por lo menos no la vamos a tener de manera inmediata. Lo que sí es fundamental, y es lo que ha dicho este gobierno y es lo que nosotros hemos defendido, es que la gente, el pueblo de Colombia, y digo el pueblo porque así lo dice la Constitución de 1991, no porque nosotros seamos presopopéyicos, sino porque la Constitución habla de pueblo. El pueblo de Colombia es el constituyente primario. Y el pueblo de Colombia se expresa y su voz tiene que ser respetada y tenida en cuenta. Si su voz no es respetada y tenida en cuenta, entonces tenemos que revisar muy seriamente el Estado democrático que estamos construyendo. Entonces, cuando hablamos de una constituyente, hablamos de que la voz de la gente y sus intereses y sus derechos sean respetados a plenitud. Si no, pues tenemos una constitución que escoja. Y hoy tiene tantas modificaciones que tendríamos que revisar realmente a fondo si la Constitución mantiene su espíritu o no lo mantiene, porque la Constitución de 1991 fue una constitución moderna, de avanzada, que realmente inclusive hizo que existieran comunidades que ni siquiera existían en el ordenamiento social de nuestro país y hoy hacen parte. Bueno, todas esas son discusiones que tenemos que dar. ¿Y por qué nos tiene que dar miedo discutir sobre esto? No tiene que darnos miedo, es natural, hablemos de estas cosas, porque esos son los problemas de la gente. Eso se traduce en todos los problemas que la gente enfrenta cotidianamente para formar empresa, para trabajar, para subsistir, para defender su territorio. Bueno, son las discusiones del país. Eso, ya no más que las demos de manera tranquila, sería el mayor avance democrático para una Colombia moderna. Sofía. María José, usted lo mencionaba anteriormente, vivió en carne propia la violencia política en el país. ¿Cómo desde una posible presidencia o ahorita mismo como senadora,
¿qué garantías propondría y cuáles cree que son claves para que la participación política en Colombia no se convierta en una sentencia de muerte? Bueno, tristemente, nosotros tenemos una larga historia de violencia política. Todos los sectores hemos sido golpeados de una o de otra manera. El más reciente, por supuesto, es una tragedia que nos duele a todos. Y nos duele más allá de las diferencias políticas, porque de eso no estamos hablando cuando hablamos de la vida de un ser humano con quien compartiste, hablaste, pues no es como si, o sea, no puedes verlo como si se hubiera caído una hoja en un árbol, ¿no? Duele profundamente. Son discusiones, te lo digo en términos personales, que yo tengo que tener con mis hijas cuando su abuelo fue asesinado, su mamá está en una campaña presidencial, acaban de matar a un precandidato presidencial y ¿qué te dicen? Eso no puede suceder en Colombia. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que hablamos. La respuesta al asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede ser incendiar este país. No pueden ser los discursos guerreristas de transformar cualquier palabra en una respuesta violenta. No puede ser volver violento nuestro lenguaje en un país que ni siquiera ha desaprendido la violencia. Nosotros andamos como atomizados. Si algo necesita Colombia es como una gran terapia colectiva como país para lograr superar pues este trauma colectivo que tenemos como nación. Y la respuesta a un asesinato no puede ser proponer inmediatamente que todo sea plomo, que todo sean tiros, que todo sean armas, que todo sea más violencia. ¿A dónde nos va a llevar eso? Si revisamos nuestra historia, si tan solo miráramos un poquito la mirada atrás, nos daríamos cuenta de las consecuencias trágicas que han tenido ese tipo de discursos, porque ya ha sucedido. Y es cuando empieza la vida en Colombia a no valer como no ha valido absolutamente nada. Si queremos que eso no se repita, tenemos que amplificar los discursos que llaman a la unidad, a la serenidad, a la tranquilidad, a enfrentar de manera distinta, que la justicia actúe de manera inmediata, como lo está haciendo en este momento, como está pasando en esto. Y eso es lo que necesitamos, no necesitamos más balas. Eso no es, yo no creo que esa sea la solución para Colombia para este momento trágico. María José, justamente usted ha dado en un punto muy importante y es el de la creencia en las instituciones. Uno sale a la calle y la comunidad, los ciudadanos del común dicen, yo no creo en las instituciones, no creo en la fiscalía, no creo en las autoridades, no creo en el gobierno, no creo en el Congreso, no creen en las instituciones en general. ¿Cómo recuperar esa confianza de los ciudadanos en todas estas instituciones? Bueno, yo creo que lo que se ha vivido con la fuerza pública nos permite construir un ejemplo de tal vez lo que podríamos construir hacia el mañana. Hace 4 años la policía estaba terriblemente desprestigiada. La policía llegaba y la gente se asustaba a su paso. Todos los protocolos en derechos humanos y de contención de la protesta fueron desatendidos y las consecuencias fueron trágicas para este país, para la fuerza pública, pero también para la ciudadanía que se movilizaba y la que no. La gente lo vio en los televisores, la gente lo vio en las calles, en medio de la pandemia, cuando la gente se estaba muriendo como arroz, en un momento trágico para nuestro país. Y en 4 años todos estamos defendiendo la fuerza pública, todos. Todos estamos defendiendo la fuerza pública, los sectores de izquierda, los sectores de derecha, los sectores sociales. Es más, el Catatumbo fue prueba de ello. Por primera vez en el Catatumbo, la población se acercó a pedir protección de la fuerza pública, que lo sacó en helicópteros. Y eso cuenta la gente del Catatumbo, no había sucedido pues, a lo largo de su historia. Es decir, sí se puede y sí se puede a corto plazo. Pero Colombia es el Estado es la forma en la que hemos construido esto, es como el país de los obstáculos. Todos son conos rojos, cintas amarillas, bloques por todo lado, quieres llegar, no puedes pasar, te acercas a una ventanilla, cualquier trámite, el más sencillo, y es un vía crucis de supervivencia para cualquier colombiano. Vas al sistema de salud y es lo mismo. Cualquier acercamiento con el Estado es traumático para un ciudadano. Entonces tienes que empezar a hacer del Estado un Estado mucho más amable y un Estado mucho más transparente. Yo no estoy de acuerdo con acabar el Estado y ponernos como Milei a sacar papelitos en un tablero, sino todo lo contrario, construir un Estado sólido,
un Estado fuerte, un Estado que pueda hacer presencia territorial, que incorpore a los territorios de este país, que no son más que regiones de Colombia, que se la pasan en la periferia donde el Estado no ha hecho presencia, y empezar a hacer presencia allí. Y eso lo ha empezado este gobierno, creo que lo podemos profundizar, eso pasa por la desigualdad territorial, es la forma en la que entendemos nuestro país, pero si nosotros alivianamos y desburocratizamos el Estado y el andamiaje institucional que se ha construido, si nosotros eliminamos los cargos sastre y los puestos y las corbatas y toda esta vaina tan masculina para definir Total. esta paquidermia del Estado, si nosotros empezamos en una depuración de verdad seria, pues muy seguramente vamos a tener no un Estado reducido, sino un Estado más liviano, que son dos cosas diferentes. María José, igual toca pasar toda esta carrera política que va a estar una locura y ustedes ya lo han ido viendo. Pero si el día de mañana el presidente Gustavo Petro dijera, mi candidato es Daniel Quintero, ¿qué opciones tiene María José Pizarro? Pues yo no espero que el presidente no llegue a esa frase y trabajaremos muy fuertemente para que esa no sea la frase, para que él... pero eso depende de nosotros, no depende del presidente. Nosotros tenemos que construir una fuerza política sólida como la que hemos venido construyendo. Nosotros requerimos que nuestra fuerza política madure, que pueda expresar todas los matices que empiezan a surgir ahora con este abanico de candidaturas todas diferentes, porque la gente está viendo que no somos monolíticos iguales, no uniformados, sino que somos diversos a pesar de que defendamos ideales similares. Necesitamos que empiece a aflorar la fuerza política progresista, que lo está haciendo en este momento, y por eso hemos propuesto una ruta que es democrática, única, distinta, nadie la han dado, que es una consulta para elegir, para que inclusive la gente elija con quienes quieren sean nuestros congresistas. Que depende del CNE. Que depende del Consejo, pero ya no depende de nosotros, depende de la política tradicional, pero nosotros hemos elegido nuestro camino y creo que por lo menos le damos un tema de conversación distinto a Colombia. No va a ser fácil, pero estoy segura y creo que nosotras, en especial nosotras, hemos construido un estilo de liderazgo diferente. Y al final yo espero que el presidente pueda ponderar, pero quienes realmente tienen que ponderar no es el presidente de la República, que está concentrado haciendo lo que tiene que hacer, que es gobernar este país. Lo que nos corresponde a nosotros es ganarnos el corazón de la gente en Colombia. Y la gente tendrá que elegir si quiere la política del show y del espectáculo, no sé, un Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella en una contienda electoral, o quieren una nueva era para Colombia, que es lo que estamos ofreciendo quienes tenemos una posición más tranquila y quienes buscamos enaltecer el ejercicio de la política. Volvamos a la economía. Tasa de desempleo, último dato del DANE, 8.8%. Estamos en un dígito. Un trabajo importante que ha hecho este gobierno, pero ¿qué hacemos para que bajemos a 5%, a 4%? Países de la OCDE como Eslovenia y Japón están por debajo del 3% y Perú nos gana, México también. Estrategias suyas para crear más empleo en el sector privado en Colombia. Ahí vuelvo y respondo los voceros del apocalipsis. Nos dijeron, si suben el salario mínimo, se va a destruir el empleo en Colombia. No pasó. Tenemos las tasas de desempleo más bajas de las últimas décadas, por lo menos de más de una década, pero inclusive los últimos 3 meses de manera sostenida han tenido los índices de desempleo más bajos de los últimos 25 años. Nos dijeron, y lo hemos subido de manera sostenida al 35%. Si sumamos el 16, el 9, el 10, y el presidente promete que lo va a subir aún más. Y eso mejora la calidad de vida y el consumo de los colombianos y de las colombianas. Ahora necesitamos ese tránsito de la informalidad a la formalidad, que es el siguiente gran paso que tenemos que dar. Tú le preguntas a una persona cuando empiece a sentir la reforma laboral y le paguen sus horas extras, que pues ha resultado menos turbulento para las empresas de lo que ellos vaticinaban, pero una persona con las horas extras puede pagar el arriendo de su casa. Y eso implica que tiene mayor capacidad de dinero para otras cosas en la vida. Y nos dijeron, además, que si eso se daba, lo de las horas extras y en los trabajos dominicales, iban a destruir otros 500,000 empleos. Y eso no ha pasado. No ha pasado. Las cifras, es que la cifra mata el relato, el dato mata el relato. Eso no ha sucedido en nuestro país. Entonces esa es la senda que nosotros estamos proponiendo.
que se puede manejar bien la economía de manera responsable y hacer política social, que no tienes por qué sacrificar a la gente para que la economía crezca, pero que solamente crece para unos, en un país donde lo único que tenemos son oligopolios en todo, oligopolio financiero, oligopolio en las comunicaciones, oligopolio en absolutamente todo, es lo que tenemos que diversificar en las comunicaciones. Necesitamos más canales, impartiendo información, generando otro tipo de reflexiones a la sociedad. Todo eso, pues, de eso eso busca un progresista. Eso seguramente no lo busca una persona que tiene una posición monolítica, pero quienes no le tenemos miedo a que se pueda dar de pronto, bueno, ya el capitalismo está en crisis, pero entonces tenemos la oportunidad de construir un modelo mucho más solidario. Por eso nosotros proponemos es un modelo de desarrollo solidario y allí, pues yo creo que puede aflorar una nación diferente. María José, eh, la inteligencia artificial quiere hacer una pregunta. Entonces, vamos a ver qué tiene preparado. Uno preguntándole a la inteligencia artificial y viene a preguntarle a uno. Ella viene a preguntarte a ti. Defiende banderas de cambio, pero ha hecho parte de un gobierno cuestionado por falta de resultados en seguridad, economía y diálogo político. ¿No es contradictorio presentarse como opción renovadora tras haber sido parte de esa administración? Bueno, le respondería, no sé cómo se llame nuestra amiga de la inteligencia artificial, pero le respondería no, porque precisamente nosotros buscamos inclusive renovarnos a nosotros mismos de todos estos errores que se han cometido, pero también de los aciertos que hemos tenido, buscamos llevar esto un paso más allá. Así que no es contradictorio proponer renovación. Nosotros estamos en un periodo que es la transición de la transición, podríamos decirlo de alguna manera. Tenemos que superar este periodo de transición y luego podemos profundizar en transformaciones que necesita Colombia, pero eso no lo vamos a hacer si volvemos a las fórmulas del pasado. Las fórmulas del pasado no nos sirven porque es un estado y es un país anacrónico que no se compadece con los momentos que estamos viviendo. Ahora además que la inteligencia artificial nos hace este tipo de preguntas y no se compadece porque precisamente vamos a tener que enfrentar retos como los retos de la revolución tecnológica que están a la vuelta de la esquina. Nosotros necesitamos acompasar los tiempos. Tenemos que salir por fin del siglo XIX, del siglo XX para entrar al siglo XXI y hacerlo con toda contundencia. Y para eso vamos a tener que sentarnos a discutir cuál es el modelo de país que queremos en 2050, qué Colombia queremos en el 2050, cuáles son los proyectos de infraestructura que necesitamos para ese país de 2050, cuál es el modelo de educación que necesitamos para que no tengamos contingentes de gente en la marginalidad, sino que puedan hacer uso de la tecnología y que puedan incorporarse, como lo han hecho otras naciones del mundo, precisamente a esa revolución tecnológica que promete cambiar el mundo. ¿Cuál es el modelo de relacionamiento internacional que queremos para Colombia en el 2050? ¿Cuál es el país, el lugar que esperamos Colombia ocupe en el 2050? Y todo eso tenemos que empezar a pensarlo hoy. ¿Cuál es el modelo económico que queremos? Queremos volver al carbón, al petróleo, al fracking, a sacar hasta la última gota de petróleo que se va a acabar en el 2030 el carbón y en el 2050 el petróleo, pero aún así vamos a seguir, así acabemos con todas las fuentes hídricas de nuestro país al costo que sea, o vamos a ser capaces de proponer un modelo de transición, precisamente de tránsito como el que se está proponiendo. Pues yo creo que nosotros podemos tener una economía distinta. Y a nuestra compañera de la inteligencia artificial le decía, sí, seguramente en La Paz no hemos hecho todos los avances que podríamos haber hecho. Seguramente hemos fallado, no solamente nosotros, sino el país en el diálogo político. Pero en materia económica creo que la situación es muy distinta al panorama que ella nos auguraba ahí en su reflexión. María José, se acaba la campaña. María José Pizarro es presidenta de Colombia, la primera mujer presidenta, 4 años de gobierno, termina el gobierno de María José. ¿Cómo quiere ser recordada María José? Pues lo primero, la primera mujer en gobernar y gobernar con éxito y de una manera distinta a este país. La segunda, la mujer que logró unir a Colombia. Para mí eso es fundamental, no creo que estemos polarizados. Creo que somos una sociedad partida en dos y yo me
me dispongo a unir la nación colombiana. Si yo me puedo ir habiendo sentado las bases para la unidad de la nación colombiana, para la construcción de una identidad común que nos integre a todos, pues yo me puedo ir tranquila y ese día me iré feliz, feliz. Ese día me despido de todos con amor y con abrazos y me voy a sembrar a una vida mucho más tranquila y a ejercer un derecho que es mío y que espero que no me quiten nunca, y es el derecho a envejecer en Colombia, a madurar en este país, a sentarme en una mecedora, en un lugar cualquiera, a ver pasar a la gente y despedirme, decirle, buenas vecino, ¿cómo está? Y que se sienten a hablar conmigo, en una casa tranquila, de puertas abiertas, donde pueda llegar la gente. Ese es el destino que espero no me quiten jamás, poder envejecer tranquila después de haber logrado el propósito mayor que era unir esta nación. Pues, María José, muchas gracias por aceptar la invitación de Vértice de Minuto 60. Un gusto poder conversar y esperamos que las personas que nos ven, nos oyen y nos siguen, pues tengan elementos para poder tomar la decisión que tengan que tomar. Los mejores éxitos en este proceso que sigue, en esta campaña que todavía falta por hacer, y esperamos volver a vernos pronto. Yo también espero. Felicitaciones por el trabajo maravilloso que están haciendo, porque sí, es la capacidad de discernir lo que necesita Colombia. Y para ustedes, un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos de escucha. Y nosotros nos vemos pronto aquí en Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Este es un espacio donde estamos conversando con las candidatas y los candidatos presidenciales. Yo soy Fernando Rojas Parra. Minuto 60, un infinito de información.